Imagina esto. Llevas una hora conduciendo por la autovía, vas tranquilo, con la música a volumen normal, y de repente ves las luces de la policía en tu retrovisor. Tu corazón se acelera, te sudan las manos, y lo primero que piensas es, ¿y si todo esto termina mal? Ahora dime, ¿sabrías exactamente qué palabras usar para proteger tus derechos sin ponerte en riesgo? Porque aquí va la verdad que muy poca gente conoce y que un agente con años de experiencia en la carretera decidió revelar antes de jubilarse. Existen 5 expresiones clave, 5 frases concretas que muchos conductores desconocen y que, según fuentes policiales y abogados penalistas, pueden marcar la diferencia entre una discusión que sube de tono o que el agente se vea obligado a replantearse su postura y hasta a dejarte seguir tu camino. Pero ojo, esto no es magia ni un truco para enfrentarte a la autoridad. Es puro conocimiento legal aplicado con cabeza. Vamos a descarnar cada una de esas 5 palabras o frases, porque la ley en España tiene mecanismos de protección para el ciudadano, y saber usarlos con respeto es un derecho que todos deberíamos conocer. Antes de seguir, déjame dejarte una cosa muy clara. Cuando un policía te ordena bajarte del coche, en la mayoría de las situaciones normales de tráfico, está dentro de sus competencias. La Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación otorgan a los agentes la facultad de realizar las pruebas que consideren necesarias para garantizar la seguridad vial. Pero el matiz está precisamente en la base legal y los límites de esa orden. Un agente no puede obligarte a bajar del vehículo por capricho o por una simple comprobación rutinaria, sin un motivo objetivo. La jurisprudencia española, incluida la del Tribunal Constitucional, ha establecido que cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, como la libertad ambulatoria, debe estar justificada y ser proporcionada. Bajar del coche puede parecer una tontería, pero implica una intromisión en tu libertad de movimiento, y en ciertos contextos, incluso en tu derecho a la intimidad personal. El primer elemento que te dará poder en esa situación no es una palabra mágica, sino una actitud, la calma. Pero la calma acompañada de una pregunta muy concreta que todo conductor debería tener en la punta de la lengua. La primera frase que los exagentes recomiendan memorizar es: ¿me permite saber el motivo concreto por el que me pide que baje del vehículo? Suena simple, ¿verdad? Pero tiene una profundidad legal enorme. Cuando formulas esta pregunta de manera educada pero firme, estás pidiendo a la gente que explicite la causa objetiva que justifica su orden. Según la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones de los actos administrativos que les afectan. Y la orden de descender de un turismo puede interpretarse como una actuación administrativa con efectos sobre tu esfera personal. Muchos agentes, ante esta pregunta, si no tienen una causa sólida, reconsiderarán su orden o, al menos, deberán articular un motivo válido. Y aquí está el truco. Un motivo válido puede ser, por seguridad, vamos a hacer una inspección más detallada del vehículo, o porque observamos un comportamiento errático. Pero un motivo no válido sería porque sí, o porque lo digo yo. La ley no ampara la arbitrariedad. Si el agente no puede justificar la orden y tú has sido respetuoso, has ejercido un derecho básico. Ahora bien, cuidado. Esto no significa que puedas negarte. La negativa directa a una orden legítima de un agente de la autoridad constituye un delito de desobediencia o resistencia, tipificado en el artículo 556 del Código Penal, con penas de prisión de 3 meses a 1 año o multa. Por eso las palabras mágicas no son para negarte, sino para abrir un diálogo legal que protege tu posición. La segunda frase, y esta es una de las más potentes según testimonios de oficiales retirados, es: me acojo a mi derecho a no declarar y solicito la presencia de mi abogado. Ojo, que esto lo puedes decir estando dentro o fuera del coche. Mucha gente piensa que solo aplica cuando estás detenido, pero no es así. En España, el derecho a no declarar contra uno mismo y a contar con asistencia letrada está reconocido en el artículo 17 de la Constitución y en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Incluso en un control rutinario, si el agente empieza a hacer preguntas que te parecen comprometedoras o que podrían usarse en tu contra, tú puedes y debes invocar este derecho. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que el agente no puede obligarte a responder preguntas que puedan incriminarte. Si te pregunta, ¿ha bebido algo?, tienes derecho a no responder directamente. Eso sí, deberás someterte a las pruebas reglamentarias como el alcoholímetro, porque esas son pruebas objetivas, no declaraciones. Pero cualquier pregunta sobre tus hábitos, tu estado anímico o lo que hiciste antes de conducir puede ser contestada con un silencio respaldado por la ley. Cuando dices estas palabras, el agente sabe que estás informado y que cualquier vulneración de tus derechos podría tener consecuencias legales para él. Y créeme, ellos lo saben. La tercera frase es más corta, pero igual de contundente. No consiento el registro sin mi presencia o sin orden judicial. Vamos a explicarlo bien. Si te han bajado del coche, el agente puede querer mirar adentro, abrir la guantera o incluso el maletero. Según la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la policía puede realizar registros superficiales sin orden judicial si existe una situación de urgencia o indicios claros de un delito flagrante. Pero si no hay delito flagrante, no hay consentimiento y tampoco hay orden judicial, el agente no puede hacer un registro exhaustivo. ¿Qué significa esto? Que si el agente te dice, déjame ver qué llevas en el asiento trasero, puedes responder, no consiento el registro sin mi presencia o sin orden judicial. Y aquí el matiz clave. No estás negándote a colaborar, estás exigiendo que se respete el procedimiento legal. Si el agente insiste y registra igualmente, ese registro podría ser nulo en un juicio, y las pruebas obtenidas durante el mismo no valdrían. Los abogados penalistas suelen advertir a sus clientes que nunca den el consentimiento por escrito o verbal a un registro domiciliario o de vehículo, si no es absolutamente necesario y con garantías. El coche, aunque no es tu hogar, goza de una protección reforzada porque es un espacio privado. El Tribunal Constitucional ha sentenciado en múltiples ocasiones que el interior de un vehículo forma parte de la intimidad personal, aunque en menor grado que el domicilio. Por tanto, esa frase dicha en el momento adecuado puede evitar que encuentren algo que no deberían haber visto, o que lo que encuentren no pueda usarse contra ti. Vamos con la cuarta. Esta es más una frase argumental que una simple expresión. Según la ley, puedo solicitar la hoja de reclamaciones y el número de identificación profesional del agente. Y esto no es una amenaza. Es un derecho recogido en la Ley 39/2015 y en la normativa de los cuerpos policiales. Cualquier ciudadano tiene derecho a conocer la identidad del agente que está realizando una actuación. Si te sientes agraviado, si crees que la orden de bajarte del coche no está justificada, o si el trato ha sido desproporcionado, puedes pedir la hoja de reclamaciones oficial y el número de placa o identificación. Este simple acto cambia la dinámica por completo, porque el agente sabe que cualquier actuación irregular quedará registrada y podrá ser revisada por sus superiores o incluso por un juez. No se trata de ser conflictivo, sino de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución. Además, el agente tiene la obligación de identificarse, y negarse a hacerlo es una falta grave. Cuando pides la hoja de reclamaciones, estás documentando el incidente de manera oficial, y aunque la reclamación no prospere, el hecho de que exista ese papel ya sirve como mecanismo de control. No tengas miedo a usarlo. Muchísimas actuaciones policiales se moderan tan pronto como el ciudadano demuestra que conoce sus derechos. No es que el policía sea malo, es que muchas veces actúan con márgenes de discrecionalidad, y cuando perciben que el ciudadano sabe hasta dónde puede llegar la ley, se ajustan más a ella. La quinta y última frase es la más delicada y la que hay que usar solo si las anteriores no han funcionado y la situación es claramente abusiva. La frase es: considero que esta actuación vulnera mis derechos fundamentales, por lo que voy a denunciar los hechos ante el juzgado de guardia. Importante, esto no es una declaración de guerra, es el ejercicio del derecho de petición
y de la tutela judicial. Si el agente te ha obligado a bajar del coche sin motivo, te ha retenido más tiempo del necesario o ha registrado el vehículo sin tu consentimiento ni causas legales, tienes derecho a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Y al decirle esto a la gente, no le estás faltando el respeto, simplemente le estás informando de tus intenciones. La mayoría de los agentes profesionales, al escuchar esto, sabrán que si no rectifican su conducta, se exponen a un procedimiento disciplinario o incluso penal. Pero ojo, y aquí viene la advertencia más importante de todo el video. Nunca, bajo ningún concepto, digas esta frase si no es verdad. Si amenazas con denunciar para intimidar y luego no lo haces, tu credibilidad se desploma. Y además, si el agente considera que le estás coaccionando, te expones a un delito de amenazas. Por tanto, esta quinta herramienta solo debe usarse cuando realmente haya existido una vulneración clara, grave e injustificada de tus derechos. Ahora vamos a poner todo esto en un ejemplo práctico, porque los ejemplos realistas son los que más se quedan en la cabeza. Imagina que circulas de noche por una carretera secundaria en Andalucía. Te paran en un control rutinario. El agente se acerca, te pide los papeles y la documentación. Se los das todo correcto. Llevas las luces bien, el cinturón puesto, la ITV al día. De repente el agente te dice, bájese del vehículo. Tú, que has visto este video, respiras hondo y con voz tranquila pero firme preguntas. Disculpe, agente, ¿me permite saber el motivo concreto por el que me pide que baje del vehículo? El agente duda un segundo y responde, por seguridad, vamos a hacer una inspección ocular del interior. Ahí tienes una justificación, aunque sea genérica. Bajas del coche. Una vez fuera, el agente empieza a hacer preguntas. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Ha consumido alguna sustancia hoy? ¿Va solo habitualmente? En ese momento, sin ponerte nervioso, dices la segunda frase. Me acojo a mi derecho a no declarar y solicito la presencia de mi abogado si la situación pasa a ser más grave. El agente entiende el mensaje y deja de preguntar. Pero entonces dice, voy a echar un vistazo rápido dentro del coche, ábralo. Y tú, sin moverte del sitio, contestas, no consiento el registro sin mi presencia o sin orden judicial, pero si va a hacerlo igualmente, quiero que conste que no doy mi consentimiento. Este último matiz es importante porque el agente, si aún así registra, sabrá que cualquier cosa que encuentre estará viciada de origen. Para evitar problemas, probablemente desista o pida apoyo con orden judicial. Y si no desiste, tú, una vez finalizada la actuación, pides la hoja de reclamaciones y el número de identificación profesional diciendo, según la ley, solicito la hoja de reclamaciones y su número de placa para dejar constancia de este registro no consentido. Finalmente, si el registro fue abusivo o te han retenido media hora sin motivo, añades, considero que esta actuación vulnera mis derechos fundamentales, por lo que voy a denunciar estos hechos ante el juzgado de guardia. Y cumples lo que dices. Al día siguiente vas al juzgado y presentas la denuncia. ¿Que probablemente no pase nada? Puede ser, pero el agente recibirá una notificación interna y la próxima vez lo pensará 2 veces antes de actuar igual. Es fundamental que entiendas que estas 5 herramientas no son un escudo mágico contra la autoridad. No te dan derecho a ser grosero ni a negarte a colaborar en una investigación legítima. La policía tiene la obligación de velar por la seguridad ciudadana y nosotros tenemos la obligación de cumplir las leyes. Pero en una democracia, la autoridad tiene límites. Y esos límites son precisamente los derechos fundamentales. El error más común que comete la gente es creer que callarse y obedecer siempre es la única opción segura. Y no es así. Obedecer sin preguntar puede llevarte a situaciones donde, sin saberlo, consientes registros ilegales o haces declaraciones que te perjudican. Por otro lado, enfrentarte gritando o negándote a todo te puede llevar al calabozo en 5 minutos. La clave está en la información y en la forma. Porque las palabras tienen poder,
pero solo si sabes cuándo y cómo usarlas. Un exagente de la Guardia Civil explicó en una entrevista hace unos años que uno de los momentos más tensos de su carrera fue cuando un conductor, perfectamente calmado, le preguntó por el motivo concreto de la orden de bajarse. Y admite que, en aquella ocasión, no tenía una razón de peso. Simplemente quería mostrar autoridad. El conductor, sin levantar la voz, dijo: «Agente, con todos mis respetos, si no hay una causa legal, debería dejarme seguir». El agente, aunque molesto, no pudo justificar su orden y finalmente dejó ir al conductor. Ese conductor no tuvo que usar las otras 4 frases porque con la primera fue suficiente. Por eso quiero que te quedes con esto. No todas las actuaciones policiales son correctas y no todos los agentes actúan conforme a la ley en todo momento. Eso no significa que haya una guerra contra la policía, sino que el sistema tiene mecanismos de control que funcionan cuando los ciudadanos los conocen y los usan correctamente. También es importante hablar de lo que no debes hacer nunca. Jamás mientas sobre tu identidad, porque eso es un delito. Jamás lleves objetos prohibidos en el coche y creas que estas frases te van a salvar si te pillan, porque no es así. Estas herramientas sirven para protegerte de actuaciones arbitrarias, no para encubrir delitos. Si te paran con 120 gramos de cocaína en el maletero, ninguna frase mágica va a impedir que te detengan. Porque en ese caso, la orden de bajarte y registrar el vehículo está más que justificada por indicios fundados. La ley no ampara a quien comete un ilícito. Ampara a quien respeta las normas, pero exige que las autoridades también las respeten. Ahora, una reflexión personal y ya te dejo para que me cuentes tu opinión abajo. Creo que vivimos en un país donde la educación vial y el conocimiento legal básico son asignaturas pendientes. Nos enseñan a conducir, pero no nos enseñan qué derechos tenemos cuando nos paran. Nos enseñan a no beber si vamos a coger el coche, que está muy bien, pero no nos enseñan cómo reaccionar si un agente rebasa sus competencias. Por eso, vídeos como este son necesarios. No para crear confrontación, sino para que tú, que estás ahí al volante, tengas las herramientas para que un control rutinario no se convierta en una pesadilla. Y antes de despedirme, la advertencia legal obligatoria. Este contenido es puramente educativo y se basa en la legislación española vigente y en la opinión de expertos y testimonios de exagentes. No sustituye el asesoramiento de un abogado en un caso concreto. Si te enfrentas a una situación real, mantén la calma. Colabora en lo legalmente exigible y contacta con un profesional del derecho si consideras que se han vulnerado tus derechos. Quiero saber tu opinión sincera. ¿Alguna vez te han parado y te has sentido desprotegido o sin saber qué decir? ¿Conocías alguna de estas 5 frases? Cuéntamelo todo en los comentarios, porque leerte me ayuda a hacer mejor contenido para ti. Y si este video te ha parecido útil, dale a like, compártelo con ese amigo que siempre discute con la policía. Y suscríbete para más historias reales y consejos legales que nadie más te cuenta. Recuerda, la mejor defensa no es un abogado caro después del problema, sino la información antes del problema. Conduce seguro, conoce tus derechos y actúa siempre con respeto, pero sin miedo. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, mantén las luces largas encendidas, pero la cabeza aún más.